Nos dicen amén. Está su presencia, está su gloria. Hoy tenemos esta visita grata, este regalo del Espíritu Santo, de mandar a su siervo, gloria al Señor. Aleluya, estos dos hombres de Dios, mandados por Dios, que no creo en las casualidades, sino en los propósitos. Creemos en los propósitos de Dios. Que nosotros a veces hacemos planes, pero Dios también hace los suyos. Y pues que Dios estropee los nuestros y que ponga los suyos. Y creo que es el propósito de Dios que estéis aquí. Y gracias por aceptar esa invitación y dejaros llevar por la línea del Espíritu. Creo que estáis guiados por el Espíritu Santo. Nuestro hermano Ramón, ya conocido de aquí, es de casa ya. ¿Qué le vamos a presentar, hijo? Gloria a Dios. ¿Predica más que el gato aquí ya? Aleluya. Y viene con otro hermano, no sé tu nombre. Nuestro hermano Pedro, siervo del Señor. Pues estos dos hombres de Dios, enviados por Dios, están aquí hoy, lo cual llena nuestro corazón de alegría. Aleluya. Vamos a coger una alabanza, pasamos la ofrenda y ya seguidamente le damos el lugar a ellos, ¿vale? Gloria al Señor. Antes de pasar la ofrenda, gloria al Señor. Hermano José Díaz, por favor, ponte en pie y en nombre de la iglesia, dale la bienvenida. Dios os ha enviado con un propósito y nosotros en esta tarde necesitamos palabra de Dios. Sed bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Venga, esa alabanza y pasamos la ofrenda y damos lugar a los hermanos. Aleluya. Bendito seas. Estás aquí, Jesús. Bendito seas. Aleluya. Nada es difícil. Bendito seas. Amén, amén. No hay nada difícil. Todo es posible. Y a Dios. Al que cree. Hoy los enfermos por la fe se sanarán con tu poder. Nada es difícil. ¿Cuántos confiesan esto? Para Dios. Aleluya. Tiene mucho poder. Todo es posible. Posible. Al que cree. Aleluya. Hoy los enfermos por la fe se sanarán con su poder. Aleluya. Nada es difícil. Santo. Para Dios. Todo es posible al que cree. Todo es posible. Gloria a Dios. Hoy los enfermos por la fe se sanarán con su poder. Santo, Santo, cielo y tierra cantan, eres santo. Santo, Santo, cielo y tierra cantan, eres santo. Santo, 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 santo. Bienvenido a este lugar. Santo, santo, cielo y tierra cantan que eres santo.
puedes dar un fuerte aplauso para Dios en esta tarde? Gloria al Señor. Amén. Bueno, saludarles a todos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Pedro. Soy un joven candidato de la Iglesia del Alfarero. Aleluya. Me llamaba el pastor para que le acompañara. Y aquí estamos. Y me siento dichoso, privilegiado de conocer esta famosa iglesia, la cual por medio de los TikToks, por medio de las redes, se oye tanto hablar de ella. Amén. La verdad que han tenido unos maratones de mucha gloria y de mucha bendición. Aleluya. Y nada, ¿me podéis acompañar un poquito con el piano, por favor? Simplemente 2 palabras que hay en mi corazón para compartirles en esta tarde, para dejar paso al pastor y que él comparta la palabra de Dios. Miren, aprovecho que hay muchos jóvenes en este lugar. Por la gracia de Dios llevo 8 meses al frente de la juventud de mi iglesia. Y empecemos con 5 jóvenes haciendo reuniones, pero nos pusimos manos a la obra. Y en cuestión de 15 a 20 días, esas oraciones que eran de 5 personas, empezaron a venir 10, empezaron a venir 15, y ahora somos alrededor de 20. Amén. Y la verdad que Dios se está moviendo poderosamente en la juventud, no solo en Aranda, sé que también aquí en León, también en Madrid, por toda España Dios está haciendo algo grande con la juventud. Pero miren, tratando con ellos, muchos jóvenes vienen y me dicen: Pedro, estoy apasionado por Dios. Estoy dispuesto a llegar hasta donde Él me pida. Pero hay varios jóvenes que me hablan y me dicen: ¿por qué, Pedro? ¿Por qué a veces Dios me exige cosas que no creía yo que me iba a exigir? ¿Por qué Dios quiere cambiar cosas de mi carácter si yo estoy bien con ellas? ¿Por qué Dios quiere quitar de mi corazón cosas que quiero y que amo? ¿Por qué la exigencia de Dios a veces es tan fuerte? Otros jóvenes me hablan y me dicen: estoy frustrado, estoy triste, porque veo que la exigencia es demasiado y no puedo darla. Y yo lo que les digo: mira, sucede algo. Estáis poniendo mucho la mirada en la exigencia y en aquello que Dios os pide sacrificar. Pero si cambiarais la visión, si cambiarais la perspectiva y os enfocarais en lo que Dios quiere hacer con vosotros, si os enfocarais en el llamado y en el propósito que Dios tiene con cada uno de vosotros, os daríais cuenta que la exigencia no tiene nada que ver con lo que Dios ha preparado para ti. Te darías cuenta que el sacrificio no tiene nada que ver con la gloria y las bendiciones que Dios te ha prometido. Por eso en la Biblia hay un hombre que es claro en esto que os estoy diciendo. Naamán va en busca de su milagro. Naamán va en busca de algo que Dios quiere hacer con él. Sabemos que tiene una enfermedad en su cuerpo. Va a la casa de Eliseo y Eliseo le dice, y manda a un criado y le dice: sumérgete 7 veces en el Jordán y tu lepra se irá de tu cuerpo. Y dice la Biblia textualmente que Naamán se enoja, se monta en su caballo y se marcha. ¿Cuántas veces viene la exigencia de Dios hablando? Haz esto, haz lo otro, quítate de esto, sumérgete, pasa por esto, pero nosotros nos enfadamos, nosotros nos enojamos, nos montamos en nuestro caballo y nos vamos. Pero hay una criada que le dice allí: pero Naamán, ¿qué más da donde te tengas que sumergir?
¿Qué más da lo que tengas que hacer? Lo importante es que Dios haga el milagro en ti. Por eso hoy tengo esta palabra en mi corazón para tu vida. ¿Qué más da lo que Dios nos mande? ¿Qué más da lo que Dios nos pida? ¿Qué más da lo que Dios nos sacrifique? Total, hay que mirar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay que mirar lo grande que Dios tiene preparado para nosotros. Joven que me escuchas, hay llamados de Dios para ti. Hay propósitos de Dios para ti. Hay milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso, ánimo, adelante, disfruta del Evangelio. No todo es exigencia, también hay gloria. No todo es sacrificio, también hay bendición. Por eso, hombre que me escuchas, hermana que me escuchas, joven que me escuchas, derrama tu vida a los pies de Cristo y que no te importe nada ni nada de lo que Dios quiera hacer contigo, con tal de que cumpla su propósito y el llamado que Dios quiere para ti. Que Dios les bendiga mucho. Que Dios les bendiga mucho. Muéveme esto, por favor. Aleluya. Que Dios les bendiga mucho, Iglesia de León. Amén. Reciban un fuerte abrazo y saludo en el nombre de Jesús. Es verdad que ya me siento como en mi casa. Me da mucha alegría estar entre ustedes. Me bendice mucho el Señor. Y le agradezco a Dios, al pastor y a mis hermanos consiervos que me permitan pues compartir un culto más con ustedes. Amén. Miren, yo, como sé que tienen la costumbre que siempre que venimos a hacer dos cultos, pensamos mucho en qué compartir, ¿verdad? Y uno lo tenía muy claro, pero los otros no lo tenían muy claro. Entonces voy a compartir el que tengo muy claro y a la noche pues ya veremos a ver lo que pasa. Gloria al Señor. Lo que sucede es que el que tengo muy claro, ya saben que el hermano Gato y yo hablamos muy a menudo. Y hablamos de muchas cosas y tengo un tema aquí que necesito esta tranquilidad. Solo necesito sus oídos y su fe. Y aprovechando que hay esta calma y esta tranquilidad, vamos a hablar de un tema que el tema es muy grande. Y le pido a Dios que me ayude a no crear confusión, sino bendición. El asunto es muy grande, el asunto es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El tema es glorioso, es maravilloso y tiene aplicaciones muy directas para nosotros. Gloria al Señor. Así que vamos directamente a por ello. Lo primero que yo entiendo que hay que saber es que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se contradicen la una a la otra aparentemente. Porque la soberanía de Dios tiene que ver con la autoridad que Dios tiene para que se cumplan sus propósitos. No me gusta mucho esta definición que se hace cuando dice la soberanía de Dios significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Que es bien, que es verdad. Pero suena déspota, suena... Dios hace lo que le da la gana, es verdad. Pero no es así. La soberanía de Dios tiene que ver con la autoridad que Dios tiene en cumplir sus propósitos, en el control absoluto que tiene Dios de cualquier circunstancia que rodee sus propósitos. Con eso tiene que ver. La responsabilidad del hombre habla de la voluntad del hombre. Toca el piano, por favor. Disculparme. La responsabilidad del hombre tiene que ver con la voluntad del hombre que obra conforme desea. Gloria al Señor. Porque esto no tiene que ver con las inclinaciones de las naturalezas. Gloria al Señor. En el mejor de los casos, la voluntad del hombre, en el mejor de los casos, en la voluntad del creyente, es débil. Y necesitamos ser auxiliados por el Espíritu. Pero en el peor de los casos, la voluntad del hombre siempre es rebelde a los propósitos de Dios.
Por eso digo que es cuestión de naturalezas. La voluntad del hombre siempre es opuesta, siempre es hostil. El hombre natural que no tiene a Cristo en su corazón siempre va a decidir y su voluntad siempre va a ser hostil a Dios. Lo dice Romanos a lo largo de toda la Biblia, los designios de la carne son continuamente enemistad contra Dios. Entonces, el conflicto surge en que si Dios quiere algo y el hombre se opone, si por un lado Dios le obligara a hacer lo que no desea y lo que no quiere, entonces anularía la responsabilidad humana, porque si Dios obliga a alguien a hacer lo que no quiere y lo que no desea, porque el hombre natural ni quiere ni desea nada de Dios. Tiene que intervenir el Espíritu Santo, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Y si Dios no lo produce, el hombre no lo produce por sí mismo. Ahora, si la soberanía de Dios y la autoridad de Dios le obligara, pues de alguna manera anularía la responsabilidad. Por contra, si el hombre no tiene esa voluntad ni ese deseo y se opone a los propósitos de Dios, no voy a ir muy rápido. ¿Cómo Dios, esta es la pregunta, cómo Dios ejerce el control de sus propósitos sin obligar al hombre a hacer lo que no quiere, porque así anularía su responsabilidad? Es de suma importancia entender el conflicto. Porque si no entendemos el conflicto, es como que queremos contestar a una pregunta que nadie nos ha hecho. No, necesitamos entender cuál es el conflicto. Ahora, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre conviven al mismo tiempo y en el mismo evento de forma misteriosa, de manera que la responsabilidad humana cosecha sus consecuencias, pero jamás desplaza el control soberano que tiene Dios de sus propósitos. Amén. Un ejemplo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 13. Dice que Juan se volvió y cuando vio, dice que vio a Cristo y dice que lo vio en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros de oro son las iglesias y Cristo está en el medio. Está mandando un mensaje claro. Cristo es el dueño absoluto de su iglesia. Él está en el centro, ejerciendo autoridad. Él es el epicentro, el centro. Él es el soberano de su iglesia. ¿Vale? Y Juan lo ve en el medio, en el centro. Sin embargo, cuando se dirige a la Odisea, dice Cristo, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. La Odisea ha desechado a Jesús a la puerta. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás? ¿O estás en el centro o estás en la puerta? ¿Se dan cuenta el conflicto? Muy fácil. En su responsabilidad me tienes en la puerta, pero en mi soberanía sigue estando en el centro. Conviven de forma misteriosa la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, de tal manera que la responsabilidad del hombre cosecha sus consecuencias, pero nunca desplaza el control soberano de Dios. Amén. Romanos 3:3 hace la pregunta, que este es el empiece y el texto del comienzo. Hace la pregunta y dice, si algunos incrédulos han sido infieles, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, este aparente maestro judío está diciendo, si Dios ha elegido a Israel en su propósito y algunos de Israel se han torcido, se han rebelado y se han opuesto y han sido incrédulos, entonces Dios ha perdido su soberanía con esos que no han aceptado su propósito. ¿Entienden el conflicto? ¿Cómo Dios puede seguir siendo fiel si Dios quiere que todo Israel se salve, pero no todo Israel se salva y es incrédulo? ¿Cómo Dios es soberano con esto? Esa es la pregunta. Pablo contesta y dice, de ninguna manera Dios no ha sido infiel. Y dice, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Pablo, yo estaba esperando, cuando yo leía esto, estaba esperando que Pablo me respondiera a cómo Dios ejerce su soberanía en medio de los rechazos. Es el momento oportuno. Pero dice Pablo, de ninguna de las maneras, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Chimpún. Y no da respuesta. ¿Por qué? Porque el que está preguntando es el orgullo religioso. Y cuando uno va delante de Dios con orgullo, nunca recibirá nada. El orgullo nos cierra las puertas ante el Señor. Dios al orgulloso lo mira de lejos. Dios trata con los humildes. Y Pablo se dirige a las naturalezas. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Por naturaleza. Hay un proverbio que dice, fieles son las heridas del que ama,
pero inoportunos los besos del que aborrece. En este texto vemos dos naturalezas, el odio y el amor, haciendo dos cosas contrarias a su propia naturaleza. Es decir, el odio aparece besando y el amor aparece hiriendo. Pero dice el texto, pero son fieles. Es decir, el amor siempre es fiel, aunque a veces hiera. Y el odio siempre es inoportuno, aunque a veces dé besos. El hombre siempre será mentiroso, siempre será rebelde, siempre será malo, aunque a veces parece bueno. Dios siempre es bueno, aunque a veces parece malo. Es cuestión de naturalezas. Claro. Lo que Pablo nos responde en el capítulo 3, lo responde en el capítulo 9. Si Dios ha elegido a Israel, pero no todo Israel se rinde a los pies de Dios, entonces Dios, ¿cómo es soberano? Entonces responde en el capítulo 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Es decir, ¿qué promesa? La promesa que le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿De qué simiente está hablando? De la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Es decir, Dios ha cumplido su propósito en Cristo. Así responde Pablo. Esta es la respuesta. Si algunos son incrédulos, Dios cumple sus propósitos en Cristo. Vale. Pero entonces surge una respuesta, una pregunta. Pero entonces, ¿Dios solo es soberano con los que se salvan? ¿Se dan cuenta la cuestión? Vale, Dios es soberano en Cristo. Entonces, ¿Dios es solo soberano con los que se salvan? ¿Qué pasa con los que rechazan a Dios? ¿Qué pasa con los que les dan la espalda a Dios? ¿Qué sucede con aquellos que se rebelan contra Dios? Si Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos proceden al arrepentimiento, entonces ¿dónde está la soberanía de Dios? ¿Cómo Dios? Me gustaría tener a veces una pizarra para escribir aquí. ¿Cómo Dios es soberano con los que le rechazan? Con el rechazo. Esta es la cuestión. Me tienen que aceptar en este momento una premisa bíblica para poder explicarles. Una premisa bíblica. ¿Cuál es? Dios tiene un propósito en el iceberg de sus planes. Y está a lo largo de toda la Biblia. Dios quiere autorrevelarse y darse a conocer. Textos. Primera de Crónicas, capítulo 17. Dad a conocer en los pueblos su nombre. Habacuc. La tierra será llena del conocimiento de su gloria. Juan 17:3. He dado a conocer tu nombre y aún lo haré. Hay un propósito incesante en toda la palabra del Señor. Dios quiere darse a conocer y Dios quiere revelarse. Amén. Amén. Ahora bien, Dios hace cosas que no tienen una respuesta positiva en los hombres, pero que revelan su carácter. Aleluya. Por ejemplo, Ezequiel, vete y profetiza. No te van a hacer caso. Entonces, ¿para qué voy? Te lo adelanto, vete y profetiza. No te van a escuchar, pero vete y profetiza, para que nunca digan que no hubo profeta en Israel. Es decir, Dios ha mandado su propósito en el profeta. Los hombres no lo han recibido, pero Dios ha revelado su carácter misericordioso, que siempre está tendiendo su mano. Propósito cumplido. Aleluya. Moisés, el pueblo tiene sed. Hay que darles de beber. No la golpees, habla la roca. Moisés desobedece y golpea la roca, pero la roca da agua. Propósito cumplido. Los rechazos y las rebeldías del hombre no estorban los planes ni los propósitos de Dios. Su soberanía hace que, a pesar de rechazos y a pesar de rebeldía, su propósito siempre está por encima de todo eso. Mirar, Dios siempre obra en base a su naturaleza, independientemente de la respuesta humana, porque Dios es fiel a sí mismo. Aleluya. Dice el texto, salió el sembrador a sembrar. ¿Quién salió a sembrar? El sembrador. ¿Y para qué siembras? Si muchas semillas se va a perder, si muchas semillas, ¿por qué siembras? Porque soy sembrador. El acto lo determina la naturaleza.
No me muevo por los resultados de los hombres, yo me muevo en mi propia esencia. A Dios no le frenan los rechazos y las mediocridades del hombre. Dios se mueve en su propia gloria. Aleluya. Por eso, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Tiende la mano incluso al que se la rechaza. Más, y esto va contra algunas doctrinas que hay por ahí, Cristo muere en la cruz por la humanidad, a pesar de que no todos lo van a recibir. Pero Dios, Cristo en la cruz, no ha fracasado porque algunos lo rechacen, porque en la cruz es donde Dios más se ha revelado. Aleluya. No fracasó Cristo en la cruz, fracasó el hombre que no se arrepiente, porque Colosenses 2:14 dice que la cruz fue una exhibición. Aleluya. La soberanía de Dios no se frustra con el rechazo del hombre. Dios se expresa en su propia gloria. A veces decimos, para hablar del amor de Dios, mira, Dios te ama como tú amas a tu hijo. Ves que tu hijo es malo, que tu hijo no te obedece, que el hijo se sube a la lámpara, que es un borde. Pero tú le amas, ¿por qué? Porque es tu hijo. Así te ama Dios. Este ejemplo no vale. Porque estamos poniendo la causa del amor en el hijo. En nuestro caso no vale. Dios no te ama ni por lo que haces ni por lo que eres. Dios te ama por lo que es Él, amor. La causa no está en nosotros, la causa siempre está en Él. Gloria al Señor. Déjame lanzarte esta primera aplicación. Dios se mueve en su propia esencia, independientemente de lo que respondan los hombres. Aplícatelo. Aplícatelo. No te muevas por lo que recibes. Gloria al Señor. La gloria del cristiano está en dar fruto independientemente de cómo lo reciban los demás. Exhibe la gracia de Dios en ti independientemente de que la gente no te lo reciba. Sigue tendiendo manos aunque la gente no te lo acepte. Sigue perdonando aunque la gente no te lo reconozca. Sigue expresando a Dios aunque recibas piedras a cambio. No esperes a recibir resultado, porque la gloria del cristiano no está en recibir. La gloria del cristiano está en expresar. No nos podemos mover por lo que recibimos a cambio de lo que tenemos, porque lo que nosotros tenemos ha sido de pura gracia, no hicimos nada por ello. Cuenta una anécdota que había un hombre que siempre se acercaba a una casa que tenía unos manzanos y las manzanas siempre llegaban fuera. Y desde las ramas de afuera empezaba a coger manzanas y se las comía. Hasta que salió el dueño y le dijo, ¿quieres pasar dentro y te doy más manzanas? Y dice, yo no quiero tus manzanas. ¿Por qué? Porque son muy agrias, saben mal. Y este le dijo, claro, es una estrategia que yo tengo. He puesto las manzanas agrias fuera para que nadie entre a robar. Las manzanas dulces están dentro. Cuando uno tiene la naturaleza de Dios, aunque por fuera parezcamos agrios, en lo más profundo de nuestro ser siempre estará la dulzura de Dios y de la gracia de Dios en ti. No dejes que la gente produzca frutos agrios en tu carácter. Aunque no te lo reciben, sigue dando y expresando la dulzura que Dios ha puesto en ti. Aleluya. Mirad lo que dice Pablo. Dice, nuestra boca, Corintios, se ha abierto a vosotros y se nos ha ensanchado el corazón. Os amamos con un corazón estrecho, pero el vuestro, en cambio, sí parece estrecho. Pablo está diciendo, todo lo que yo os he ofrecido ha ensanchado mi corazón, aunque vosotros no me lo habéis recibido, porque yo no vivo de lo que vosotros me dais, yo vivo de lo que expreso, de lo que entrego, de lo que ofrezco. Hay mucha gente que tiene muchos resquemores en el corazón porque dicen, si es que nadie me lo reconoce, ya no lo hago más. Aprende a vivir bajo la esencia del Señor. Ofrece lo que tienes sin pedir nada a cambio, que esa será tu gloria. Los rechazos no rompen los propósitos de Dios. Y aquí le vamos a dar una tuerca más a todo esto. Es más, los rechazos no solo no le frustran, sino que en su sabiduría los convierte en siervos de sus propósitos. Esto solo lo hace Dios. Un rechazo no solo estorba el propósito de Dios,
es que en su sabiduría Dios esos tropiezos y esos rechazos y esas rebeldías las utiliza para sus propósitos. Aleluya. Éxodo 7:3 dice, este es un pasaje clave. Están ustedes perfectos, gloria al Señor. Este es un pasaje claro para hablar de la soberanía de Dios. Pablo lo utiliza así. Éxodo 7:3 dice la palabra del Señor. Yo, dice Dios, yo endureceré el corazón de Faraón. Pablo usa este pasaje para enfatizar la soberanía. En Romanos 9:18 dice, Dios, al que quiere endurecer, le endurece. Vaya. Luego leemos Éxodo 9 y dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, se obstinó en pecar y endureció su corazón. ¿En qué quedamos? ¿O lo endureció Dios o se endureció Faraón? Porque Romanos dice que fue Dios, pero Éxodo lo lees y parece que fue Faraón. O fue Faraón o fue Dios. Para todo eso hay que entender el contexto bíblico. Cuando un texto no se entiende hay que leerlo en todo el contexto bíblico. Cuando hay un texto que parece que dice lo contrario que todo el resto de la Biblia, hay que volver a leerlo en todo el contexto bíblico. ¿Quién le ha endurecido? ¿Dios? ¿O se ha endurecido a sí mismo? Ustedes lo van a entender ahora mismo. ¿Qué dice Romanos cuando dice no hay justo ni aun uno? Todos, absolutamente todos se rebelaron. ¿Qué dice David en los Salmos? Dice, en pecado me concibió mi madre y en pecado he sido formado. Dios no necesita hacer a ningún hombre rebelde. Dios no necesita endurecer el corazón de nadie. Porque por naturaleza el hombre tiene el corazón endurecido. Por naturaleza el hombre es rebelde. Dios no necesita hacer a nadie rebelde. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Leemos otro texto y nos lo explica. Romanos capítulo 9 y versículo 16. Por esta razón le dice Dios a Faraón, por esta razón te he hecho que estés en pie, para hacer que veas mi fuerza, a fin de declarar mi nombre en toda la tierra. ¿Qué significa poner en pie? Poner en escena. Eso significa. Es decir, Dios no necesitó hacer a Faraón rebelde. Faraón era rebelde por naturaleza, pero en su derecho soberano Dios lo ha puesto en la cena de la historia para revelar su gloria. Esto es lo que hace Dios. Es un derecho soberano de Dios hacer que dé a luz aquello que está escondido. Mientras no había exigencia, Faraón parecía un hombre normal. Dios puso 4 circunstancias delante y reveló todo lo que Faraón tenía dentro. Era rebelde por naturaleza. Y eso Dios en su soberanía lo utiliza para revelarse al mundo. Amén. Mirad, lo voy a decir de otra manera. En Romanos capítulo 1, si tú lees, vas a encontrar al pagano rebelde que sale de su casa diciendo, no le dio gracias a Dios. ¿Parece malo este hombre? Pues un hombre que sale de su casa y dice que no le ha dado gracias al Señor. Tampoco es tan malo, ¿no? Es ingrato. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Por cuanto no reconocieron a Dios, dice, Dios los entregó en sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esto? Que Dios apartó todos los frenos morales que les retenían, y cuando Dios apartó todos los frenos morales, dice que estos hombres se convirtieron en ávaros, en malignos, en perversos, en lo peor que te puedas imaginar. No se volvieron así. ¿Qué sucedió? Aquello que estaba escondido, aquello que nadie veía, en su derecho soberano, Dios lo aparta y da luz lo que el hombre en esencia es: malo, rebelde. Un ejemplo más. Hay que enfatizar mucho estas cosas, ¿verdad? Millares y millares de ángeles cantan y adoran al Señor, pero entre tantos millares y millares de ángeles se oye un susurro. Lo dice la Biblia. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, me sentaré. Es un susurro. Lo ha dicho en su corazón, pero ¿qué dice el texto? Dice, yo pues saqué fuego del medio de ti. La rebeldía que estaba escondida en un susurro, Dios en su derecho soberano ha metido la mano dentro del corazón de Luzbel y en vez de sacar agua de adoración ha sacado fuego de rebeldía. Nadie lo veía, solo Dios en su grandeza y soberanía ha metido la mano para poner a la luz lo que estaba escondido. Es su derecho soberano que
que aquella maldad que está escondida en el hombre, Dios la dé a relucir. Y esto tiene una aplicación para nosotros. Ojalá que no nos pase. Dios no está detrás de las rebeldías, está por encima. No las genera, pero las gobierna. Escúchame bien. Cuando un rasgo de nuestro carácter, ahora me dirijo a nosotros que somos cristianos, se resiste a doblegarse delante del Señor, hay dos maneras. Es mejor que lo hagas por la obediencia al Señor. Pero si no, más tarde que más temprano, ese desorden, ese rasgo de carácter, va a provocar a Dios que sufras consecuencias y esa será la manera de corregirte. Es un derecho soberano. Aleluya. Dios no está detrás de las rebeldías, está por encima. Por eso en su control soberano, la rebeldía natural y obstinada la descubre y así revela su justicia. Amén. No me dejen solo, por favor. Están ustedes conmigo, ¿verdad? El rechazo no le esconde a Dios, ni la rebeldía tampoco. Porque ese rechazo y esa rebeldía están revelando un rasgo esencial del carácter de Dios. Dios es justicia. ¿Recordáis la premisa que hemos puesto? Dios quiere darse a conocer. Y un propósito soberano que es revelar su gloria, pero su gloria es la suma de todos sus atributos, ¿sí o no? La gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Dios es justo, pero Dios también es amor. Dios es justicia, pero también es misericordia. Cuando Dios castiga el pecado, está revelando uno de los rasgos de su carácter, su justicia. No está siendo rebelde a sí mismo, está revelando un rasgo de su justicia, claro. Cuando Dios castiga el pecado, revela su justicia, pero es que ahí no está toda su gloria. ¿Dónde reveló Dios completamente su gloria? Romanos capítulo 3 y versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado su justicia. ¿Dónde? Hebreos lo dice. Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por su Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Este texto dice que Dios en Cristo se ha revelado definitivamente. La mayor expresión de Dios fue en el Cristo encarnado, pero aún más, no solo en el Cristo encarnado, su mayor revelación fue en el Cristo crucificado. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Le rechazan. Quiere revelarse y el verbo se hace carne, va a lo suyo y los suyos no le rechazan. ¿Se han frustrado los planes de Dios? No. Evidentemente que no. Como un diamante sobre un tapiz negro. El rechazo a Cristo ha provocado la mayor revelación de la gloria de Dios. Porque en la cruz no solo está la justicia, en la cruz también está la misericordia. En la cruz está la ira, pero en la cruz está la redención. Dios se ha revelado en Cristo precisamente en el rechazo. Aplaude a Dios, aplaude a Dios. Por eso Romanos capítulo 3 y versículo 25 dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Este texto quiere decir que Dios, en el tiempo pasado, en el viejo pacto, había pecados que eran suficientes para que Dios rayera a la humanidad y para que Dios acabara con Israel. Pero dice que Dios tuvo paciencia y esperó, porque había otro lugar donde podía revelar mayormente su justicia. Por eso cuando Israel levanta un becerro, Moisés se pone en el medio y le dice: no lo hagas. Dice, y Jehová se arrepintió. Ustedes entienden que esto no es así, ¿verdad? Ha sido porque Moisés se lo ha dicho. Si siguen leyendo, dice: sube al monte y cuando pase mi gloria verás unas espaldas. ¿Qué espaldas son esas? Las espaldas futuras de Cristo. En otras palabras, Moisés, que no me he retractado de raer a Israel de la tierra, porque tú me lo hayas dicho, que no es por eso, Moisés.
que es porque lo que no me cobra aquí me lo voy a cobrar en esas espaldas. Este becerro y todos los becerros de toda la humanidad me los cobro en el Calvario. Por eso hoy tengo paciencia, porque me los cobro en el Calvario. ¿Por qué? Porque si yo expreso mi justicia y acabo con todo Israel, el desierto se queda vacío. Pero si los cargo en esas espaldas, voy a llenar el cielo de redimidos. Aleluya. Por eso, el malhechor le injuria, el Sanedrín le maldice y las multitudes se burlan, pero la cruz ha sido una exhibición. Y ahí va esta. La gracia rechazada no impide su exhibición. Aleluya. Había una costumbre judía que cuando un judío iba a comer y le ponían el banquete y su mesa en su casa y se quedaba mirando y no tenía a nadie, a los judíos no les gustaba comer solos. No, como a los gitanicos, no nos gusta comer solos. ¿Sabéis qué hacía este hombre? Salía de la puerta de su casa y encontraba una cima alta, se subía arriba, gritaba su nombre y decía: soy fulano de tal, todo aquel que me escuche, que venga a mi casa a comer, que le invito. Aleluya. La cruz no escondió a Cristo. Lo que Cristo estaba haciendo en la cruz era subirse en un alto y pegar un grito pronunciando su nombre y decir: todo aquel que me escucha, que venga a comer a este banquete de gracia que he preparado. Hay redención, hay perdón de pecados, hay cuerpo glorificado, hay vida eterna, hay gloria. Llegamos a la parte aplicativa, ¿vale? Y en la recta final. Esta es la parte aplicativa del mensaje. Primero, Dios no está detrás de la maldad. No es el instigador, está por encima, lo gobierna. De esta manera la responsabilidad queda intacta, porque el hombre actuó conforme a sus deseos y la soberanía de Dios queda en su trono cumpliendo sus propósitos. Amén. Por eso el Sanedrín le entrega por envidia, Judas lo entrega por dinero y Roma lo crucifica por desprecio. Todos son responsables de sus actos, pero Cristo ha sido crucificado antes de la fundación del mundo. Vuélvete loco. Los de Nazaret le rechazan. Por eso, por encima de toda la maldad, escúchame bien, iglesia, por encima de todas las maldades, de todos los tropiezos y de todo lo que nos sucede, siempre está el plan y el propósito de Dios. Siempre. Los de Nazaret lo cogen a Jesús y lo suben a una cima porque lo quieren despeñar, lo quieren matar. Jesús, que vivía en Nazaret, cuando ve el rechazo de Nazaret, se marcha de Nazaret. Justo en ese momento, a Juan el Bautista lo cogen preso. Y a Jesús lo desechan de Nazaret y se va a Capernaum. Todo parece circunstancial, pero no es circunstancial, es escritural. Porque dice el texto que cuando salió de Nazaret, dice, se fue a Capernaum y dice, para que se cumpliese lo que está escrito, la ciudad sentada en tinieblas vio gran luz. ¿Os des cuenta? ¿Por qué se marchó de Nazaret? ¿Porque lo desecharon? No, por encima había un plan. Cristo tenía que ir a Capernaum. El niño Jesús está como un bebé entre sábanas y llega un ángel y dice, José, vete a Egipto que lo quieren matar. Lo cogen y se marcha a Egipto. Parece que han sido las amenazas de Herodes que lo desplazan a Egipto. Pero sigue diciendo el texto, para que se cumpliese lo que estaba escrito, de Egipto llamé a mi hijo. Aleluya. Por encima de maldades, de rechazos, de amenazas que nos rodean, siempre hay un plan, siempre hay un propósito. Dios está por encima de rebeldía, Dios está por encima. La soberanía de Dios siempre está por encima de cualquier circunstancia adversa que vivimos. Lo que pasa es que nosotros vemos las circunstancias alrededor y no somos capaces de mirar qué hay por encima de todo esto. Déjenme el último acto donde la soberanía exhibe sus mejores galas. Lo cogen a Jesús y lo ponen delante del Sanedrín. El Sanedrín quiere preparar una emboscada porque es un juicio falso, pero ellos quieren que parezca verdadero.
¿Y qué hacen testigos? Testigos falsos, que vengan a inculparle y ponernos todos de acuerdo. Jesús es solo, está solo. Todo el mundo está contra él, si sería muy fácil. A ver, uno solo contra una multitud es fácil. Encima testigos falsos, pero dice el texto, me mata este texto, dice, y no se ponían de acuerdo. Ay, ¿cómo es esto? Hemos quedado de acuerdo, lo llevamos preparando toda la noche, se ponen delante de Cristo, Cristo calla, guarda silencio, nadie dice nada, dice, y no se ponían de acuerdo. Veo la mano de Dios. Veo cómo la soberanía de Dios está interviniendo. No sale. No lo voy a permitir vuestras trampas. Pero Señor, no lo quieres llevar a la cruz. Si es el plan de Dios que Cristo vaya a la cruz, y ellos también lo quieren llevar a la cruz, si queréis lo mismo. Sí, pero interviene y entorpece las falsedades y las trampas. ¿Sabéis por qué? En este último acto todo parece circunstancial. El Sanedrín, la envidia, todo parece circunstancial. Las maldades parece que están llevando a Cristo a la cruz. Pero en el último acto la soberanía de Dios se quita la cara. Y ya el sacerdote, que no aguanta más, dice, no se ponen de acuerdo, te lo pregunto a ti. ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Jesús levanta la cabeza y dice, ahora sí, yo soy. Y de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre. Escucha bien. ¿Sabéis qué estaba haciendo la soberanía de Dios? Estaba diciendo, ¿me queréis llevar a la cruz? Yo también voy a la cruz, pero escucha. La cruz no es el resultado de vuestras trampas. La cruz es el resultado de mi propósito. No lo habéis preparado vosotros, lo he diseñado Dios. Todos los males que nos alcanzan no han sido creados por Dios, pero siempre Dios los gobernará. Aun por encima de las envidias de los hermanos, siempre habrá un sueño de Dios que cumplirse. Aleluya. Por eso escúchame bien. Escúchame bien. Deja de pegarte con los que te llevaron a la cruz. Deja de gastar tiempo. Aunque aquellos que te llevaron a la cruz son responsables del mal que te han hecho, Dios siempre tiene un propósito por encima de todo eso. Mirar, Esther, que no quiere salir a palacio, dice, los hombres me matan. Y Mardoqueo le dice, Esther, Dios. Esther decía, los hombres. Y Mardoqueo decía, Esther, Dios. Deja de fijarte en los hombres. Deja de gastar tiempo con ellos. Me encanta ver que Cristo no habló en la cruz con los hombres. No habló con los que le injuriaban. No habló. Él solo hablaba de abrir paraísos, de cuidar a los que estaban desvalidos y de entregarles su espíritu al Señor. Deja de gastar tiempo. ¿Os dais cuenta, pastor, que Job no menciona ni una vez a Satanás? De alguna manera estaba diciendo Job, yo no hablo con mediodías. Yo solo hablo con primeras espadas. Job no gastó ni una gota de su saliva al mencionar a Satanás. Mi plan, mi trato es con Dios, yo no hablo con otras personas. Deja de gastar tiempo, escúchame bien, escúchame esta palabra. Aprende a seleccionar tus batallas ya. No gastes más tiempo en los que te llevaron a la cruz y en los que te riñeron. Deja de contestar a los malhechores que se burlan, ni a la multitud que quiere injuriarte, ni a los religiosos que te maldicen. Levanta tu mirada. Por encima de esa cruz hay un plan, hay un propósito, hay algo que Dios quiere. Cuenta una cosa que es real. Me quedé sorprendido con esto. ¿Saben que a las águilas, los cuervos, qué mala sombra tienen los cuervos, se les ponen aquí en las espaldas y comienzan a picarles en la cabeza? ¿Sabes qué sucede? Que los cuervos tienen unas garras tan fuertes que el águila, aunque se mueva para todos los lados, no puede deshacerse de ellos y empiezan a picotearles. ¿Sabes qué hace el águila? Comienza a elevar el vuelo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Sabéis por qué? Porque el cuervo a ciertas alturas se queda sin oxígeno y no puede respirar y tiene que soltarlo. Escucha,
Deja de malgastar tiempo ya con los cuervos. Eleva tu mirada al cielo, elévate al plan, al propósito. Deja sin oxígeno a los que quieren dañarte. Déjalos sin planes. Aleluya. En su propósito soberano, Dios ha preparado tu propósito en forma de semilla. ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! Todos los propósitos de Dios vienen en forma de semilla y esto ha confundido al enemigo. Por eso dice que contra más oprimían a Israel, más crecían. La opresión era el detonante que hacía que Israel más se produjera. Alguien dijo, ignoraban que éramos semilla y nos enterraron, sin darse cuenta que precisamente desde ahí era lo que necesitábamos para brotar. Dios ha diseñado el plan y el propósito dentro de ti para que las adversidades no solo no te hundan, sino que se conviertan en el nutriente que te potencie. Aleluya. Ay, amén. Aleluya. Voy a terminar. Tengo que decirlo esto, ¿eh? Ya sabéis que yo soy de los chicos, luego si los consiervos quieren hablar conmigo, hablamos. Si Dios es soberano, mira. Si Dios es soberano con el rechazo, ¿qué será con los que le acepten? Si Dios tiene el control de aquellos que le dan las espaldas, si Dios es soberano con aquellos que se rebelan contra Él, ¿cómo será esa soberanía y esa capacidad con aquellos que se han rendido a sus pies? ¿Cómo será? Romanos 11:11. ¿Ha tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. El tropiezo es la crucifixión de Cristo. Y por medio de la crucifixión a Cristo vino la salvación a los gentiles. Y eso es la iglesia, el propósito escondido de los siglos. ¿Os dais cuenta? Un tropiezo que no termina en caída, sino que dentro de ese tropiezo había un propósito escondido. Que por medio del rechazo a Cristo lo crucificaran, había el propósito escondido en los siglos de formar su iglesia. Y después dice, para provocar a celo a los judíos. Aleluya. Es normal que Pablo salga diciendo, oh profundidad de la sabiduría y de las grandezas de Dios. Porque el que está en sus manos, los tropiezos no terminan en caídas. Aleluya. Es tanto, creo tanto en la soberanía y el control de Dios, que está por encima de tropiezos, que dice la palabra del Señor. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es Dios hablando. Es Dios en primera persona. Y dice Dios, yo heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Aquí hay dos actos. Uno que hace Dios, herir al pastor. La dispersión de las ovejas no la ha hecho Dios. Esos son las voluntades de los hombres y los efectos. Dios hiere al pastor, la crucifixión de Cristo, y los hombres en su defecto huyen. Pero dice el texto, pero cuando haya resucitado, les espero en Galilea. Y dice, y todo estaba escrito. Dios tiene un plan y un propósito soberano contigo. Y dentro de todo eso van incluidos todas tus dispersiones como oveja. Todos tus errores como oveja van incluidos en ese propósito soberano. Todas tus debilidades van incluidas. Todo está escrito. Todo lo tiene Dios controlado. Y aunque rechaces, y aunque tropieces, y aunque caigas, el plan y el soberano de Dios siempre va por delante. No os preocupéis, yo estaré delante en Galilea. Pedro, ¿me vas a negar? Que no te niego, que sí, Pedro, que me vas a negar. Que yo no te niego, Pedro, que me niegas. Pero escúchame bien. Y tú vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, que no quiero hablar de rechazos. Te veo caído, te veo negando, te veo rechazando, pero también te veo detrás restaurado, te veo levantando a otros, te veo de pie. ¿Te das cuenta? ¿Qué control tiene Dios de las situaciones? Que cuando está en la cruz dice, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los demás hombres, cuando estaban en la cruz, primero morían y como consecuencia inclinaban la cabeza. Cristo lo hace al revés. Inclina la cabeza a un vivo y después se entrega el Espíritu, como dando permiso a la muerte para que viniera. Es decir, aun colgado en la cruz, Dios seguía teniendo el control de todo. Creo en la soberanía de Dios.
que tiene el control absoluto de toda tu vida. Propósitos demasiado grandes que se escapan de nuestra mente. La soberanía de Dios puede ser un refugio o puede ser un tormento. Depende de cómo estés tú delante de Él. Para Pilatos era una amenaza, para Cristo era un refugio. ¿Qué es la soberanía de Dios para ti? ¿Qué significa para tu vida que Dios tenga el control absoluto de tu vida? ¿Qué significa eso para ti? ¿Te asusta o lo ves como un refugio? La soberanía de Dios para el creyente es un refugio. No cae ni un pelo de mi cabeza sin su permiso. Ya lo sé. Hay muchas cosas que nos escapan de la cabeza, lo sé. Pero escúchame bien. Voy a decir una palabra. Noemi dice, Jehová me ha arruinado. ¿Cómo que te ha arruinado, Noemi? Pues no te has marchado tú. ¿Quién te manda a ir a Moab? Que sabes que no puedes ir y que hay ley. Pero te coges y te vas y mira la que te pasa y toda tu ruina. Y ahora regresas, Jehová me ha arruinado. Parece que le está echando la culpa, ¿verdad? No. Está alabando la soberanía de Dios. ¿Sabéis por qué? Esto era un hebraísmo. En los tiempos de Jeremías, cuando llegó Nabucodonosor a derrotar el templo y derribarlo, llegaron con los estandartes de Marduk, diciendo, Marduk es más grande que Jehová y hemos arruinado el templo. El judío tenía dos opciones. Una, o creer a los babilonios y decían, Marduk es más grande que Jehová y nos ha arruinado. O la segunda opción, no. Es más grande Jehová y Jehová me ha arruinado. Decidieron que el templo no lo tiraron los babilonios. Decidieron en su fe y en su corazón que el templo lo había tirado Dios. Noemi estaba diciendo esto, me he marchado, sufro las consecuencias de mis malas decisiones, vengo arruinada, lo he perdido todo, pero escucha, ni mis malas decisiones ni errores me sacan de la soberanía de Dios. Jehová me ha arruinado, sigo estando en tus manos. Yo prefiero que a los sepulcros que tenga que ir, que me mande Dios. Que a las cruces que tenga que ir, que me mande Dios. Porque te voy a decir algo. A la cruz que Dios me mande y al sepulcro que Él me mande, de ahí también me va a resucitar. Sé que son palabras que incluyen muchas cosas. Pero es la soberanía de Dios la que me ha rescatado y es la soberanía de Dios la que me está esperando en la gloria. Yo alabo la soberanía de Dios, glorifico la soberanía de Dios, canto a la soberanía de Dios y aplaudo a la soberanía de Dios. Aplaude tú también a la soberanía del Señor. Cierra tus ojos que oramos al Señor 2 minutos. Gracias, Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que lo que a mí me ha faltado lo pongas tú, Señor. La palabra es tuya, no es mía, Señor. Es tu compromiso con tu iglesia, Señor. Todo aquello, Señor, que ha podido ser confuso, Espíritu Santo, tú eres el encargado de aclararlo, Señor. Gracias por esta tu iglesia y sigue bendiciéndola. Amén y amén. Un abrazo, León, que Dios les bendiga mucho. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios por este culto. Gracias a Dios por sus siervos. Aleluya. Y gracias a Dios por esa hermosa palabra. Gloria al Señor. Este primer consejo del hermano Pedro. Precioso. Que Dios te bendiga mucho. Y nuestro hermano Ramón, gloria al Señor, como siempre, nos invita a reflexionar. Y a mirar y a estudiar. Amén. La palabra del Señor. Creemos en la soberanía de Dios y creemos en la responsabilidad humana, pero que Dios siempre tiene el control. Amén. Gloria al Señor. Amén. Nos ponemos de pie para dar gracias al Señor porque después a las 10:30 tenemos la reunión de jóvenes. Para seguir disfrutando de estos 2 varones de Dios y de su palabra. Así que vamos rápido, cenamos y después volvemos para seguir disfrutando de este día bendecido en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Decimos las ofrendas, amén. Amén. Cierra tus ojos, damos gracias a Dios. Espíritu Santo. Hermano Quique, por favor, da gracias a Dios. Señor, porque tu
presencia ha sido notoria, Señor. Muchas gracias, Señor, por mi hermano y su mensaje, Padre. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos luego a las 10:30.